Popular no le da la espalda a ningún estudiante ante esta injusticia. No nos calamos que a los jóvenes nos sigan masacrando por reclamar nuestros derechos. Porque querer un país seguro con medicina en los hospitales es ahora un delito. El régimen ha usado fuerzas de represión como nunca. Tratan de callar las voces que piden justicia. Pero a ellos se les olvida Que aunque en el poder hay unos pocos, en la calle somos millones. El gobierno nos ha dejado claro que nos quiere pobres para controlar. El gobierno, que con expropiaciones y amenazas a la industria nacional ha quebrado la producción interna. Y con la corrupción del sistema cambiario nos ha dejado sin importaciones. ahora no asume la responsabilidad de que Venezuela no tiene ni comida ni medicinas por su culpa. En el gobierno se han hecho los locos con las divisas para importar el papel para el periódico. Porque no les interesa que se impriman las verdades. No les pareció suficiente comprar y censurar los canales de televisión. También sacaron autoritariamente al único canal internacional que transmitía lo que aquí sucedía. Al régimen le conviene que tú no te enteres de nada, que creas que estás solo. Que te dé miedo opinar por redes sociales porque te puedan meter preso. Nos han demostrado con taquetas, guardias nacionales, Funcionarios del SEBIN, guardias del pueblo, Policías nacionales. que sí tienen recursos para luchar contra la delincuencia. Pero prefieren luchar con estudiantes desarmados. Porque muchos especulan que tenemos armas. Pero no han sacado la primera foto, O video. y eso es porque es mentira. Una gran mentira. como las que dice Diosdado en su programa de televisión. ¿Quién va a acusar al presidente de la Asamblea Nacional por difamación? ¿Quién va a acusar al gobernador Almeliá por instigación al odio y a delinquir? La fiscal. La Fiscalía ha demostrado que sigue una línea gubernamental. Que si tienes un cargo en el gobierno, la ley no te aplica. Que con testimonios y pruebas de tratos crueles. Torturas. Violaciones a los derechos humanos de todo tipo. Y asesinatos a estudiantes. Ha decidido hacerse la loca. Porque ha preferido encarcelar estudiantes y disidentes. La más descarada persecución política. Ellos quieren que tengamos miedo de salir a protestar. De mantenernos en la calle. Porque poco a poco se les ha ido cayendo la máscara. De que esto no es una democracia. Ya basta de que otros países tengan injerencia en Venezuela. Que la dictadura cubana meta las manos en los asuntos internos de nuestro país. Que Rusia construya una base militar en territorio venezolano. Que nos hayan embargado con China. La soberanía de Venezuela se respeta. ¿Cómo podemos dialogar con un gobierno que miente? Difama. Reprime manifestaciones Violentan sus derechos civiles y humanos. y asesina a venezolanos. Necesitamos un cambio real. Nadie le va a regresar su vida, ni a Basil, ni a Robert, Ni a José Alejandro, Jimmy, Wilmer. Asdrúbal ni Alejandro. ni a los 25.000 venezolanos que fueron asesinados en el 2013. Se tiene que acabar la impunidad. La injusticia. Porque por cada estudiante que encarcele, Torturen. O mate. Mil más saldremos a clamar justicia. les pedimos que no nos abandonen. Que esta lucha será larga. Pero entre todos venceremos. De eso no tengan la menor duda. Comparte este manifiesto por tus redes sociales. Protesta, volantea, escribe, haz pancartas. Explícale a los demás por qué estás protestando. Habla con tus vecinos, infórmale de lo que está pasando. Debate con el que no piensa igual que tú. Nos mantendremos en la calle Pacíficamente. porque esta lucha no es solo por los estudiantes. No es solo por los incidentes. Los que piensan diferente. Esta lucha es por todos los venezolanos. Aquí protestamos por los derechos de todos. Venezuela, Contamos contigo. tú cuentas con nosotros. Libertad O nada. Él es Basil. Él es Robert. Ella es Geraldine. Ella es Geraldine. Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Verdad? Bueno, estoy aquí invitada por el movimiento estudiantil, a quienes felicito por continuar esta iniciativa de Cineforo en la calle. Es parte de la lucha, educarnos y conocer herramientas para la conquista de una democracia, para una Venezuela en democracia, libertad y paz. Les voy a hacer una breve presentación de los derechos humanos, porque salimos a protestar por nuestros derechos, pero debemos conocerlos. ¿Alguno de ustedes sabe qué son los derechos humanos? Sí. A ver, la señora. Ah, ok. Pero, ¿quieres hablar? No, bueno. ¿Sí? La palabra derecho es debemos tener, ¿por qué? Porque justamente es algo que nos representa, no justamente la palabra humano, como para la redundancia, como seres humanos. Son las cosas que nosotros poseemos que son inquebrantables. Es algo que nadie nos puede quitar y nadie nos puede fallar. Y nosotros que nos podemos representar por el pago de los derechos. Muy bien, excelente explicación. Sí, los derechos humanos son garantías que todos tenemos simplemente por ser seres humanos. Independientemente de nuestra nacionalidad, sea venezolana o cualquier otra, nosotros tenemos derechos humanos y tenemos el derecho de exigirlos.
ser ciudadanos responsables, asumiendo nuestros derechos como deberes que ejercer. ¿Saben algunos de ustedes cuántos derechos tenemos? ¿Cuántos derechos humanos son? Han salido 32, pero en el origen de los derechos humanos son 30 derechos humanos que podemos exigir, y los invito a conocerlos en Jóvenes por los Derechos Humanos Venezuela. Está en internet. Igualmente, ahorita les voy a presentar una breve historia de cómo se originaron los derechos humanos. Gracias. Geez, that's a good question. Human rights. That's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have, right? That's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Yeah, we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente.
Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras, él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Ok,
Ahora conocemos los orígenes de los derechos humanos. Actualmente sí existen en ley. En nuestra Constitución está contemplado el respeto a los derechos humanos. ¿Ustedes creen que en la actualidad se respetan? No. Ok, pero sin embargo, existe una ley en la que los derechos humanos están por encima de cualquier constitución, por encima de cualquier ley que salga, sea inconstitucional o constitucional. Los derechos humanos son inalienables. Nosotros tenemos el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión y debemos ejercerlo y continuarlos ejerciendo. Les entregué a algunos de ustedes esto para que por favor lo lean y lo reproduzcan. Es un folleto educativo para que entendamos las razones de la protesta. Nosotros protestamos y decimos hay escasez, hay inseguridad, no hay derechos humanos, ¿pero por qué? Y la única razón es porque no hay democracia, no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho, estamos en un régimen dictatorial, no estamos en un gobierno, no somos oposición, somos disidencia a un régimen dictatorial. Y algo que quería quedarles claro es que, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es aquella persona que no puede ejercer sus derechos fundamentales, como por ejemplo la vida, como por ejemplo la comida, la libertad, el trabajo, la libertad de expresión, la libertad de información. A un esclavo lo pueden matar con un 98% de impunidad, como ocurre aquí en Venezuela. Un esclavo lo pueden matar sin justicia. Un esclavo no tiene derecho a elegir qué comer, sino a lo que pueda encontrar. Un esclavo no tiene derecho a la salud. Un esclavo, si se enferma, pues que se muera. O vea cómo encuentre sus medicinas o su tratamiento médico. A un esclavo, pues no tiene derechos laborales, son un lujo. Tener el derecho a un seguro médico, pues, a ser escuchado, a tener sindicatos libres. No, eso es un lujo. Un esclavo no puede tener eso. Entonces, ¿ustedes creen que en Venezuela hay esclavitud? Ok. En cambio, un ciudadano es aquella persona que cuando no puede ejercer sus derechos fundamentales, no se arrodilla. Un ciudadano se levanta y protesta y exige sus derechos. Entonces creo que está de más preguntarles, pero les voy a preguntar. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Esclavos o ciudadanos? ¡Ciudadanos! Muy bien. ¿Quieren continuar en un régimen dictatorial o en democracia? ¡Democracia! Muy bien. Sabía que era así. Entonces, para nosotros poder recuperar la democracia, hay salidas constitucionales. En nuestra Constitución está prevista. Les voy a hablar brevemente de la salida constitucional. Una de ellas es presionar la renuncia en la calle, que muchos ya lo están haciendo. Eso es un derecho constitucional, por eso no te pueden llamar terrorista, ni tumbar gobiernos, no, porque esto es un régimen dictatorial y es un derecho constitucional que tú puedes exigir la renuncia. Otra de las salidas constitucionales, pero hemos visto, por los delitos, por el primer video que vimos, que han matado ya a muchos estudiantes, ya han matado a muchos por la represión, y eso nos demuestra que prefieren matar, cometer delitos lesa humanidad, antes que renunciar, antes por la avaricia, porque bastante dinero que han robado es avaricia pura, que no quieren abandonar el poder, prefieren matar y cometer delitos lesa humanidad. Y les quiero decir algo, que los delitos lesa humanidad no prescriben. Aunque no exista justicia en estos, por ahora, por estos momentos, no exista justicia en estos momentos, en estas circunstancias. No existe justicia nacional, sí existe justicia internacional. Y esos delitos de lesa humanidad no prescriben. Ha dictado, y la justicia divina que no falla, como decía la señora. Entonces, esos delitos no prescriben y se puede llevar a la Corte Internacional. Hay casos de dictadores que se han llevado a juicio y a condena por tan solo 2 casos de delitos de lesa humanidad, por 2 casos de tortura. Y hasta ahora hay miles de casos en Venezuela acerca de tortura y asesinatos. 46 documentados con evidencia, más que suficiente para arrestar a los criminales
que han cometido y ordenado delitos de lesa humanidad que ya han sido conocidos. Y no desfalleceremos hasta que exista esa justicia internacional. Y la justicia divina no hay que esperarla porque esa no falla. Ok, otra de las salidas constitucionales, podemos continuar en la calle presionando la renuncia, y vemos que la calle funciona porque quitamos la máscara a la pseudo democracia que existía y que el mundo ya sabe que estamos en un régimen dictatorial. La otra salida es la Asamblea Constituyente. Con la Asamblea Constituyente, con el 30% de la población electoral, podemos convocar a destituir a todos los poderes, con el 30% de las firmas, y elegir nosotros el órgano rector, porque sabemos que no hay, el Consejo Nacional Electoral es parcializado y ya hemos evidenciado varios fraudes en varias elecciones. Siempre las acciones en la calle podemos triunfar, como el movimiento estudiantil también originó en el 2007 el no triunfó. Venezuela, a pesar de esa desigualdad, a pesar de esa parcialidad del Consejo Nacional Electoral, logramos el triunfo del no. Sin embargo, por otras vías anticonstitucionales, se aprobaron leyes anticonstitucionales, esas las podemos revocar y volver a la Constitución del 99, en lo que organizamos otras elecciones. Entonces yo considero viable la Asamblea Constituyente, un gobierno de todas las tendencias políticas, independientemente de sus colores, pero que sean democráticas y que se respeten nuestros derechos humanos y constitucionales, y crear una Venezuela en democracia, libertad y paz. Esa es otra opción. Si el escenario está previsto, continuando la presión en la calle, podemos presionar a la Asamblea Constituyente. Si continúan prefiriendo cometer delitos de lesa humanidad que convocar a una Asamblea Constituyente, nos queda otra alternativa, que ya muchos la quieren, que es el artículo 350, desobediencia civil. Ese es otro derecho que tenemos, desobediencia civil, cívica y pacífica. La que nosotros podemos desconocer al régimen dictatorial es un derecho, y ahí se quitan todos los poderes ilegítimos y convocamos elecciones y se vuelve a crear las bases de la democracia, porque la solución es reconstruir las bases de la democracia y tener elecciones libres. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, voy a hacer un rápido sondeo. Quiero que por favor levanten la mano ante las tres opciones. Uno. Levanten la mano los que se apegan a la renuncia. Gracias, bajen la mano. Quiero que por favor ahora los que se apegan, los que prefieren la Asamblea Constituyente. Ok, gracias. Lamentablemente el ente que regula. Ok, si nosotros podemos presionar que sean las elecciones en las universidades y conteo voto a voto y manual, eso lo podemos exigir. Ok. Por apellido, no lidera por conocimiento. El que envidia no avanza, el que aspira llega lejos. Nosotros estamos seguros que estamos del lado correcto de la historia. Haga lo que haga, esto que comenzó no va a parar hasta que se conquiste el cambio en paz y en democracia para todos los venezolanos. El pueblo quiere necesidad, el pueblo quiere hambre, al pueblo le falta comida, huevones, el pueblo no quiere leche, el pueblo no quiere harina, el pueblo no quiere papel. Eso es lo que les falta, ustedes también les falta. Ustedes tienen que ponerse la voz.
entonces cae en manos del poder que es el culpable. Arriba Venezuela, fuerza y libertad para ustedes. Y organizarnos para avanzar en esta lucha, porque lucharemos hasta vencer. Hasta vencer, hasta la democracia. Ya se cayó del árbol. Que viva el pueblo venezolano y nosotros como latinos, aplauso a nuestros hermanos venezolanos. Fuerza, mi gente, no pierdan la esperanza, no están solos, que Dios me lo bendiga. Para apoyar a Venezuela con todo nuestro amor, nuestro respeto. Pedimos paz para Venezuela. También estamos con toda la gente venezolana que en este momento está sufriendo. Viva Venezuela, libre de violencia. Venezuela, no estás sola. Arriba Venezuela, por supuesto. Venga, que se sienta. Arriba la libertad. Estamos del lado correcto de la historia, estamos del lado correcto de la justicia, estamos del lado correcto de la verdad. Fuerza y fe. Nunca nosotros jamás.